Contra la evidencia de Fukuyama en El fin de la historia, que auguraba la muerte de las ideologías y el advenimiento de un liberalismo atroz, la crisis financiera actual se revela, al menos para un campo de las interpretaciones, como una herida de muerte en el engranaje del sistema. Aunque en su porte de Terminator, siempre invencible y siempre redento, el capitalismo continúa dominando el escenario de la historia, mientras diseña una nueva mistificación que parezca ordenada y resulte lucrativa. Look at all that money the widget builder has taken in from the sale of his widgets. No se puede enterrar un sistema como el capitalista, que no es la primera crisis, no sé si va a ser la última, yo no lo creo. Tiene cierta capacidad de vida, y yo creo que si hay una crisis fuerte en Europa y en Estados Unidos, crisis monetaria, también al mismo tiempo hay para el sistema capitalista nuevos espacios en la China, en la India, etc. Entonces no se puede hablar de la muerte del capitalismo hasta ahora. Con sistemas de producción radicalmente desfasados, mano de obra barata y un ímpetu hegemónico imparable en sus respectivas regiones, los países emergentes, a la zaga del gigante mentor, proponen un crecimiento exponencial de la economía, más allá de las conquistas sociales del mundo desarrollado y mucho más allá del techo ecológico del planeta. El culpable de la crisis es uno de los cromosomas o ingredientes que forman parte del modelo, que es la palabra crecimiento. En el modelo económico en el que vivimos, el que no crece es un fracasado. Y evidentemente esto se aplica particularmente a las empresas, pero se aplica también a los individuos. Entonces es la búsqueda de ese crecimiento lo que hace que llega un momento donde lo que se crean son burbujas que no corresponden a la realidad, digamos, de lo que se debería crecer si se tuviese que crecer. En La ley de la entropía y el proceso económico, Nicolás Georgescu habla por primera vez de la relación entre economía y biología. No es posible un crecimiento infinito en un mundo finito, afirmaba, mientras construía con las mismas leyes de la lógica económica la teoría del decrecimiento. Yo creo que no es una utopía, es una necesidad. Se puede discutir mucho sobre el término de decrecimiento, porque puede tener varias significaciones, pero hay una cosa segura, es que los recursos naturales son finitos. Hay no sé cuántos años de petróleo que nos quedan, pero un día, puede ser en medio siglo, no habrá ni una gota de petróleo. Entonces debemos pensar en el futuro y cómo vivir sin explotar a este nivel los recursos naturales. Resulta paradójico que esta sociedad del conocimiento de la que formamos parte no haya contribuido a difundir a las claras la cultura financiera que gobierna todos nuestros actos económicos. Expertos y especialistas del binomio economía-política, disfrazados de independientes, esgrimen a diario en los medios de comunicación sermones doctorales del estado de las cosas, estableciendo un magisterio del lobby en el flujo de toda corriente informativa. Nosotros partimos de la base de que informarse cuesta. Es decir, el lema podría ser que cuesta un esfuerzo. No solo cuesta dinero de ir a comprar el periódico, sino que cuesta un esfuerzo, que hoy en día, con las tecnologías del zapping, con la información en píldoras, con la información corta y con la falsa historia de la vista en tiempo real, de que uno participa con ese tiempo real en el periodismo, no es cierto, puesto que se necesita una reflexión, se necesita un tiempo de análisis. Como estudia la antropóloga Janine Wedel en su libro Las élites en la sombra, el efecto acumulativo de un discurso consensuado por un grupo de expertos mediáticos empuja irremisiblemente a la opinión pública a sumarse a sus filas. Lo que representa Le Monde Diplomatique es justamente el intento de tener esa reflexión,
de hacer pensar, de levantar el pie del acelerador y que en un momento en donde hay expertos de cualquier cosa, no, que se haga una reflexión con artículos largos, con artículos que son en el fondo una manera de intentar interpretar la realidad, es decir, qué es lo que pasa, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus antecedentes y cómo se puede contextualizar la información. Desde hace unos años, todos los programas informativos incluyen en su selección de noticias el parte de los centros bursátiles más importantes del mundo. Digamos que la crisis utiliza a la bolsa como referencia por el hecho de que siempre, y ahí sigue siendo el caso, la bolsa es el lugar donde se centran las finanzas y los movimientos financieros. Entonces es normal que así sea, de que la bolsa siga siendo, digamos, ese espejo en el cual no solamente, yo diría, las transacciones tienen lugar, pero la bolsa se ha convertido también, desde el punto de vista mediático, en la referencia que utilizan precisamente los medios para poder decir de qué forma va la economía y poder también de alguna forma diagnosticar e indicar de qué forma puede evolucionar, cuando eso era cierto hace muchos años, pero que en realidad actualmente no lo es. Entendida como un espacio de intercambio económico donde unos individuos invierten su dinero esperando rentabilizarlo al cabo de un tiempo, la bolsa se ha convertido en la actualidad en una suerte de termómetro que puede reflejar una temperatura muy diferente en cuestión de horas. En realidad hoy en día los índices bursátiles ya no representan la evolución del conjunto de empresas que están en la bolsa. En España, para ser muy concretos, comprando acciones de 4 o 5 empresas, de las 35 del IBEX 35, se mueve el índice. ¿Es eso normal? Y dejo la pregunta en el aire. Los medios de comunicación social son expertos diseñadores de los llamados caos bursátiles, capaces de generar el pánico en miles de pequeños inversores. Amenazados por una pérdida inminente, muchos de ellos venderán sus acciones con extrema rapidez, dejándolas al recaudo de los grandes inversores, que podrán comprar mucho más barato. Una connivencia que lesiona gravemente la libertad informativa. Por otra parte, los medios de comunicación en la actualidad están sufriendo varios ataques, por así decirlo, a su situación de que se pensaba que los medios de comunicación era la voz de los sin voz, era el cuarto poder. En un momento en el que la globalización ha producido o ha conducido a una situación de una agrupación de megagrupos industriales, donde hay una concentración no solo de la industria, sino de la industria de los medios de comunicación, ¿qué ocurre? Que esa concentración hace que los medios de comunicación estén al servicio de uno de los poderes, que es el poder económico. Desde que los Estados Unidos rompieran los acuerdos de Bretton Woods, que establecían la equivalencia del dólar con las reservas de oro, el mundo entró en un ciclo de endeudamiento generalizado. La deuda pasó a convertirse en un activo económico y en un mecanismo de construcción de la vida social. No es el mismo tipo de descrédito por Naciones Unidas y la OMC o el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene una muy mala reputación, muy merecida. Ahora con el señor Strauss-Kahn trata de pintarse en colores diferentes, pero la política es la misma. Lo que el FMI está imponiendo en Europa del Este es exactamente igual a los planes de ajuste estructural que imponía en los países de África o de América Latina. Economías europeas del vagón de cola, como Grecia o Portugal, van a pagar unos elevadísimos intereses por los préstamos del Fondo Monetario Internacional, convirtiendo su deuda en uno de los destinos favoritos de los intereses especulativos de sus vecinos. Necesitamos organizaciones internacionales, pero tienen que ser democráticas. Los grupos como el G8, el G20, el G2 no tienen ninguna legitimidad democrática, no pueden hablar en nombre de toda la población del mundo.
Detrás del G20 hay un claro G2, constituido por las economías de Estados Unidos y China. Entre ambas potencias, Europa se topa con las contradicciones de su propia unión económica, que ya en sus orígenes se presumía inviable. Yo creo que sí, efectivamente, el hecho de que el euro desapareciese, vamos a decir, o que se modificase, representaría también un fracaso para aquellos países, para Europa en general, y de ahí también los esfuerzos que se están haciendo, algunos de ellos exagerados con respecto, digamos, a la situación en la que vivimos, para mostrar que esa desaparición del euro representaría una derrota de Europa, no ya te diría en tanto que entidad económica, sino ya en tanto que asociación de países que en un momento dado efectivamente eligen como paso primero, pero nos hemos quedado ahí, una moneda para una unión económica. La imposición de una misma moneda a países con ciclos económicos distintos ha terminado por condenar la zona euro a un juego de especulaciones, muy dependiente del vaivén de los gigantes económicos. El único G que me parece legítimo es el G192, que agruparía a todos los miembros de Naciones Unidas. Pero los gobiernos están felices de participar en, por ejemplo, un gobierno como, no sé, Brasil, por ejemplo. Brasil es miembro del G20, pero no solamente él, pero estos gobiernos como la China, la India, Brasil, Argentina, México han sido incorporados dentro del G20 y comparten totalmente los dogmas liberales. Es una desgracia, pero un gobierno como el de Brasil, que tiene características muy buenas también en política internacional, pero es un socio honesto del orden liberal. La rotunda presencia de China en el mercado financiero mundial se ha planteado alcanzar la cuadratura del círculo. Un comunismo capitalista dispuesto a rescatar a cualquier precio al sistema liberal. Es decir, el mismo lenguaje tiene unos efectos perversos donde, claro que es ideología lo que nos están metiendo, al punto de que se está diciendo que es la economía y que es la economía la que nos puede salvar. No, esa es una actividad política, es una actividad ideológica y por lo tanto lo que hay que reivindicar en estos momentos es que la lucha por la ideología, la lucha por las actividades sea el que hay que cambiar y por lo tanto esas utopías que antes parecía que pudieran no existir, lo que hay que hacer es luchar en estos momentos por las situaciones actuales, no dejarnos disuadir por ese magma en el que confluye todo y que parece que no podamos hacer nada.